del Señor para que nos dirija esta noche. Oremos. Gracias, bondadoso Dios, por la oportunidad que nos das de poder vivir en esta tierra, Señor, a pesar del pecado y de toda la adversidad que podemos ver, Señor. Vemos tu mano poderosa en nuestras vidas. Te suplicamos, Padre, que permitas que nuestras vidas puedan ser un reflejo de la tuya, Señor, que no te deshonremos, que podamos vivir vidas piadosas que te honren, que glorifiquen tu nombre, Señor. Ahora que vamos a estudiar algo de salud, Señor, ilumina nuestras mentes, nuestros corazones, para que esta corta información se quede grabada. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. 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 Así que vamos a compartir la pantalla. Bueno, espero que ahí ya puedan ver la pantalla. ¿Se la pueden ver? Sí, mi hermano. Bueno, amén. Bueno, vamos a dar inicio entonces. Vamos a hablar de los minerales. Los minerales, pues, forman parte de lo que nosotros conocemos como nutrición. Son indispensables para la vida. Sin los minerales simplemente nosotros no podríamos vivir porque ellos, al igual que otros nutrientes, pues participan casi que en todas las funciones que se llevan a cabo en todos nuestros sistemas. Así que los necesitamos, sin ellos no podríamos vivir. Ellos participan en la formación de los huesos, de los dientes, eh, trabajan muy activamente en el sistema nervioso. Aparte de eso, forman parte de la sangre, están casi que involucrados en todo cuanto se mueve en nuestro cuerpo. Así que es importante conocer, pues, cómo podemos utilizarlos, ¿no? Así que vamos a hablar un poquitico de lo que son los minerales y, pues, también un problema que tenemos ahora con la industria alimenticia, y es que, pues, muchos de los alimentos que son ricos, deberían ser ricos en minerales, pues realmente no lo son porque por los químicos, los procesos con que se maduran los alimentos, bueno, un montón de cosas hacen que cada día sea menos los minerales que contienen los alimentos, y por tanto, pues nosotros también tenemos menos suministro de ellos, ¿no? Podemos ingerir menos alimentos, menos minerales porque los alimentos vienen muy pobres en minerales. Sin embargo, pues vamos a estudiar algo de lo que ellos hacen en nosotros y cómo podemos utilizarlos. Entonces vamos a hablar un poquito de algo que se llama la quelación. ¿Qué es la quelación? La quelación es un proceso natural por el cual los minerales son transformados en formas orgánicas que pueden ser absorbidas perfectamente por las vellosidades intestinales. Así que la quelación es simple y llanamente que de alguna manera ese mineral, tal como nosotros lo ingerimos, no puede ser pasado a la sangre, no puede ser pasado por el intestino delgado hacia la sangre para poder cumplir las funciones en nuestras células. Entonces, ese mineral tiene que tener una especie de envoltura para poder pasar a través de las vellosidades intestinales, entrar en la sangre
y luego, pues, cumplir con sus funciones a nivel celular. Entonces, es un proceso natural por el cual los minerales son transformados en formas orgánicas que pueden ser absorbidas perfectamente por las vellosidades intestinales y pasar así al torrente sanguíneo. En esta forma son absorbidos los metales como el hierro, el calcio, el zinc, el magnesio, etcétera. Es decir, unidos a aminoácidos procedentes de la digestión de la proteína. Entonces, ya ustedes en otras ocasiones hemos estado hablando de lo que son los aminoácidos. Sabemos que un aminoácido es una pequeña parte de una proteína, un componente de una proteína. Entonces, los minerales, para poder pasar al torrente sanguíneo, para poder ser digeridos, pasar por el sistema digestivo a través del intestino delgado de las vellosidades intestinales y pasar a la sangre, necesita ir como envuelto, encapsulado en un aminoácido. O sea que los minerales necesitan de los aminoácidos, es decir, de las proteínas, para poder ser asimilados, para poder de alguna manera trabajar a nivel de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, ya sea el sistema nervioso, de cualquier sistema de nuestro cuerpo. Y a ese proceso de encapsular el mineral, pasarlo a través de las vellosidades intestinales hacia la sangre, a ese proceso es que se le llama la quelación. Así que la quelación es simple y llanamente que, como ustedes pueden ver en la gráfica, la parte azulita de ese círculo que hay ahí, hay un círculo azulito, hay uno amarillo y hay uno fucsia. Bueno, el mineral es la parte azul, ¿ve? La parte más pequeña. La parte amarilla es el aminoácido, son los aminoácidos. Entonces, ustedes pueden ver cómo también en la parte moradita es otro aminoácido. Entonces, ellos lo que hacen es envolver al mineral y de esa manera lo trasladan hacia el torrente sanguíneo. Eso me parece muy bonito porque yo veo que en esto de la nutrición hay algo muy interesante. Hay algo muy interesante en esto de la nutrición. Y es que definitivamente, en esto de la nutrición, ningún elemento trabaja solo. Ningún elemento trabaja solo. Todos los nutrientes necesitan unos de otros para poder trabajar en todos nuestros sistemas, para poder hacer un trabajo en las células, en la sangre, en los tejidos, en el sistema nervioso, en las neuronas. Se necesitan unidos todos. Por ejemplo, en este caso, minerales necesitan de aminoácidos necesitan de vitaminas, vitaminas necesitan de enzimas. Entonces, como que todos los elementos de la nutrición se unen en el cuerpo y trabajan involucrados todos para poder llevar a cabo un trabajo que le pueda aportar salud, buena nutrición y un buen funcionamiento a cada uno de nuestros órganos y nuestros sistemas. Es muy bonito eso porque de alguna manera el apóstol Pablo puso esa comparación, dijo que el cuerpo era uno y que aunque cada miembro tiene una función, todos los miembros trabajan en pro del cuerpo. Y cuando Pablo hace esa comparación, relaciona lo que sucede en el cuerpo, y cómo funciona la fisiología, cómo funciona el cuerpo, cómo funcionan los diferentes elementos de nuestro cuerpo, cómo trabajan unidos, y hace la comparación de que así debería trabajar la iglesia. ¿Eh? Noten que si no hubiese aminoácidos, los minerales no podrían trabajar en nuestro cuerpo. Por eso es que en la iglesia nadie puede decir, yo no necesito de este o de aquel o del otro,
La nariz no le puede decir al ojo no te necesito, o el ojo no le puede decir al pie no me eres útil, lo que dice Pablo, ¿cierto? Sino que todos son necesarios, así como en la nutrición, un nutriente necesita de otro para poder llevar a cabo un trabajo eficiente, también en la iglesia. Todos necesitamos de todos, hermanos. Ninguno de nosotros es suficiente. Yo me pongo a veces a pensar y digo, bueno, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo sin los hermanos que de alguna manera apoyan para que se pueda hacer todo esto que se hace? ¿Qué podría hacer? Bueno, solo no haría nada, no haría nada. Aunque hay un poquito de conocimiento ahí que el Señor nos ha dado, pero solo no podría hacer nada. Entonces, todos los miembros del cuerpo son importantes. Cuando una persona sale a predicar, un predicador, a veces se le da al predicador como que el crédito, ¿no? De la obra que se hizo. Pero ese predicador puede ir allá a predicar, a dar un estudio, a dar unas conferencias, porque detrás de él hay otras personas que están ayudando para que se pueda hacer esa obra. Así que no es una obra del predicador, es primero una obra de Dios, pero es una obra de toda la iglesia. Y eso me parece bonito, lo de la nutrición, que yo puedo ver que ese principio que Dios estableció para la iglesia, de que la iglesia esté unida, es un principio que rige nuestro cuerpo, nuestros sistemas. Y precisamente en esto que estamos estudiando en los minerales, se necesita ese proceso de unión de un mineral con aminoácidos para que el mineral pueda transportarse a través del intestino delgado, de los vellos intestinales, pasar a la sangre y luego ahora en la sangre poder cumplir su función. Y a este proceso se le llama la quelación. La quelación podría definirse como un proceso en el que el mineral es envuelto por los aminoácidos, formando una especie de pelota con el mineral en el centro, precisamente lo que acabé de explicar anteriormente, evitándose así que reaccione con otras sustancias. No así se encuentran en los suplementos. Entonces, en los suplementos no tenemos esta bendición que tenemos nosotros, que colocó nuestro Padre Celestial, ¿no? Los suplementos, el mineral va solo, así que es de más difícil absorción. ¿Eh? Por eso muchos suplementos, cuando una persona los consume, a veces pierde la plata si no los sabe comprar, porque, por ejemplo, para que un mineral pueda ser absorbido, tiene que ir unido con aminoácidos. Entonces, es importante entender esa parte. Y a eso se le llama quelación. Absorción y excreción. De los 90, estamos hablando de los minerales, de los 90 minerales que aportan los alimentos, solo 26 se reconocen como esenciales. Así que hay 26 minerales que científicamente se ha demostrado que son esenciales para la supervivencia de la especie humana. Así que nos dice acá que de los 90 que aportan los alimentos, solo 26 se reconocen como esenciales para la vida, debiendo formar parte regularmente de la alimentación diaria. Así que por lo menos esos 26 minerales que son esenciales, que necesitamos, tenemos que consumirlos a diario en la dieta. Y ahí es donde pues tenemos problemas. Más adelante vamos a ver algunos problemas bastante fuertes que se presentan por deficiencia de minerales. Los minerales constituyen el 5% del peso del cuerpo, es decir, unos 3,5 kilos para un adulto de 70 kilos. 5% del peso solo los minerales. Qué interesante. O sea, considerando que son elementos micronutrientes, microelementos, es decir, muy pequeños, pues es una cantidad grande. El 5% del peso del cuerpo
son minerales. Y recuerden que se les llaman minerales esenciales a estos 26 minerales porque cuando llamamos algo esencial es porque no los produce nuestro cuerpo. Es decir, necesitamos introducirlos en nuestro cuerpo a través de la dieta. En nuestro organismo los minerales están renovándose continuamente cada día. Se eliminan con la orina, las heces, el sudor y otras secreciones. Unos 30 gramos de minerales, los cuales tienen que ser necesariamente reemplazados por medio de los alimentos. Vean qué interesante, que nosotros a través de la deposición de la materia fecal, a través de la orina, a través de la orina, a través del sudor y otras secreciones, nosotros eliminamos alrededor de 30 gramos de minerales. Y esos 30 gramos de minerales necesitamos nosotros introducirlos nuevamente en nuestro cuerpo. Cuando nosotros no hacemos eso, pues vamos a empezar a tener diferentes problemas de salud. Funciones. Vamos a hablar un poquitín de lo que son las funciones de los minerales, que son bien interesantes. Los minerales forman parte de todos los líquidos y tejidos corporales y tienen gran importancia en los procesos fisiológicos. Perdón. Y tienen gran importancia en los procesos fisiológicos. Así que los minerales están involucrados en en todo el funcionamiento de nuestro cuerpo, en los procesos fisiológicos, hermanos, en los tejidos corporales. Actúan como catalizadores en la respuesta nerviosa. Interesante. Miren, cuando nosotros tenemos deficiencias de minerales, como por ejemplo del magnesio, magnesio y potasio, vamos a tener fuertes problemas con el sistema nervioso. Así que bien importante eso. Hay minerales, así como algunas vitaminas, que son indispensables para el sistema nervioso. Actúan como catalizadores en la respuesta nerviosa, la contracción muscular y el metabolismo de los nutrientes. Así que también para que haya contracción muscular necesitamos minerales. El ritmo cardíaco, para que nuestro corazón conserve su ritmo adecuadamente, necesitamos minerales. ¿Eh? Necesitamos minerales para el metabolismo, es decir, para la digestión de todos los nutrientes. Regulan el equilibrio electrolítico y la producción de hormonas y proporcionan fortaleza en las estructuras esqueléticas. En todo eso están involucrados los minerales. Funciones. Las funciones de los minerales son muy variadas. En algunos casos, como el calcio, el fósforo, el magnesio y el flúor, participan de manera muy importante en la formación de los huesos y los dientes. El hierro forma parte de la hemoglobina, uno de los principales componentes de la sangre. Entonces, noten que cuando el hierro, por ejemplo, es un mineral, y noten que cuando una persona tiene anemia, es decir, que le sale su hemoglobina, digamos que en una mujer la hemoglobina es normalmente de 12 a 16, está entre el rango de lo normal. Digamos que a una mujer le sale la hemoglobina en 10. Entonces, el médico ya califica eso como que tiene un grado de anemia que no es considerable, no es tan grave, pero que puede convertirse en un caso grave. Entonces, lo que el médico normalmente le formula a la persona es hierro. Así que le envía, de hecho, a las mujeres que están en embarazo les mandan mucho ese ferro F, si no estoy mal, ¿no? Entonces, el sulfato ferroso. Sin embargo, noten algo, que ningún elemento, ningún mineral se puede absorber solo. Entonces, por ejemplo, para que el hierro se pueda absorber, el hierro necesita, un ejemplo, el hierro necesita para ser absorbido, necesita magnesio.
El hierro, para ser absorbido, necesita vitaminas del complejo B. Entonces, noten que necesita también proteína para que el hierro pueda ser absorbido. Entonces, es necesario que no solamente la persona consuma el mineral que le va a ayudar para la hemoglobina, en este caso hablando del hierro, sino que también consuma los elementos nutricionales que le van a ayudar a absorber bien ese hierro. El hierro forma parte de la hemoglobina, uno de los principales componentes de la sangre. Ustedes ya saben que la hemoglobina es la que le da el color a la sangre, la que transporta el oxígeno y nutrientes. Entonces, hermanos, bien importante todo esto que estamos leyendo acerca de los minerales, para que tengamos en cuenta nosotros a la hora de consumir algún mineral para alguna deficiencia que nosotros tenemos, pues también que tengamos en cuenta que no es solamente consumir el mineral, sino consumir los coayudantes que ayudan para que ese mineral pueda ser absorbido. Aquí vemos qué función tiene el sodio en el cuerpo. Una función muy importante del sodio es mantener el pH de la sangre y del equilibrio ácido-base. El contenido corporal total de este elemento es de 70 gramos. Se absorbe a través del intestino y es eliminado por los riñones, por el sudor y por la materia fecal. El sodio participa en la regulación de la presión arterial y la función muscular. Bien interesante el sodio. Sin embargo, casi que podríamos decir que de sodio ninguna persona tiene deficiencias. Son muy raras las personas porque pues el sodio está en la sal de mesa y casi que todo mundo tiene ese exceso de sal. ¿Ve? Hay algo que hace el sodio y es que cuando hay demasiado sodio en el cuerpo, eh, él es un vasoconstrictor, es decir, que lo que hace es que contrae los vasos sanguíneos, el sodio. Entonces, cuando una persona tiene exceso de sodio, sus arterias se van a contraer y eso provoca que la presión arterial empiece a subir. ¿Cuál es la cantidad de sodio recomendada? Se recomienda consumir entre 500 y 2000 miligramos de sodio al día. Estas cantidades deben ser menores en personas que padecen enfermedades que retienen líquido, como aquellas que tienen insuficiencia renal, cardíaca o hepática. Miren, el sodio hace algo. El sodio ayuda a mantener los líquidos. O sea, de alguna manera el sodio ayuda a retener líquidos. La célula, como ya sabemos nosotros, se compone de muchísima agua. Entonces, normalmente en un cuerpo sano, el sodio está en grandes cantidades en el medio extracelular, es decir, en los líquidos que están fuera de la célula, en el medio extracelular. Y el potasio está en el líquido intracelular, es decir, dentro de la célula. Cuando esos papeles se cambian y hay demasiado sodio dentro de la célula, entonces el sodio retiene mucho líquido y es cuando vemos que una persona, por ejemplo, se inflama. Vemos que las personas están inflamadas. Decimos, oiga, esta persona pues tiene un problema de retención de líquidos. Entonces, en esos casos, por eso se recomienda que casi que la persona elimine por completo la sal y empiece a tener una dieta muy baja en sal, preferiblemente sal marina si es posible y en poca cantidad, para que pueda empezar el cuerpo a desintoxicarse, para que pueda el cuerpo empezar a regular nuevamente sus niveles de sodio, ¿no? Y entonces cuando hacemos eso y empezamos a consumir una dieta rica en frutas, bueno, todo esto con muy poca sal, entonces los niveles de inflamación empiezan a bajar poco a poco.
Eso es bien importante. Entonces, dice, se recomienda consumir entre 500 y 2000 miligramos de sodio al día. Estas cantidades deben ser menores en personas que padecen enfermedades que retienen líquido, lo que estamos hablando, como aquellos que tienen insuficiencia renal, problemas con sus riñones, diálisis, todo esto, insuficiencia cardíaca o hepática, que personas que tienen problemas cardíacos, que tienen problemas con su hígado, tienen que tratar de bajarle casi que por completo al sodio, es decir, a la sal de mesa. Las fuentes con mayor contenido de sodio son la sal de mesa, alimentos procesados, bocadillos, jamón, tocino, queso, leche y huevos. Grandes cantidades de sodio. Entonces, si una persona sufre de presión arterial, que ustedes ya saben que el sodio lo que hace es contraer los vasos sanguíneos, es decir, reducirlos. Entonces ya saben de los alimentos que deben ustedes o cualquier persona que conozcan abstenerse. Sal de mesa, alimentos procesados, todo lo que sea procesado es rico en sodio. Ustedes ven las etiquetas y ustedes van a ver grandes cantidades de sodio. Ahí las etiquetas no lo dicen, ¿no? Bocadillos contienen grandes cantidades de sodio. Jamón, tocino, bueno, sabemos que nada de eso consumimos. Queso, grandes cantidades de sodio. Leche, grandes cantidades de sodio. Y los huevos también, grandes cantidades de sodio. Así que si queremos bajar la inflamación, si una persona tiene retención de líquidos, si una persona tiene problemas renales, si una persona tiene problemas de hipertensión, todos estos alimentos deben estar, o estos productos más bien, deben estar fuera de su dieta. Funciones. Vamos a hablar del yodo. El yodo se necesita para formar hormonas. En el caso del sodio, cloro y potasio ayudan a mantener la presión arterial. Algunos micronutrientes como el zinc, el cobre, el cromo y el selenio son necesarios para que se lleven a cabo procesos químicos en el cuerpo. Noten que todos ellos, ahí, bueno, de eso vamos a hablar más adelante, hay minerales mayores y minerales menores, ¿no? Entonces acá encontramos, por ejemplo, minerales mayores como el magnesio, el potasio, el calcio, ¿eh? Y hay otros minerales menores que también son indispensables, no porque sean menores no son indispensables, solamente que los utilizamos en menos cantidad, menos proporción que los minerales mayores. Entonces aquí vamos a hablar de lo que es la división de los minerales, la división de los minerales. ¿Cómo se dividen los minerales? Entonces encontramos por un lado los macrominerales. Y los macrominerales se les llama macro porque son los más grandes. Los macrominerales se miden en gramos. Que los macrominerales se miden en gramos. Encontramos los microminerales que se miden en miligramos. Y encontramos otros que no sé si alguna vez ustedes han leído en un examen, pero encontramos otros que se llaman oligoelementos. Y esos oligoelementos pues también son minerales, pero son minerales más diminutos que se miden no en gramos, no en miligramos, sino en microgramos. ¿Qué es un microgramo? Bueno, un microgramo es que usted parte un gramo en 1000. Entonces una partecita de esas de un gramo se llama microgramo. Eso se le llama en medicina a los micrones. Eso es como la medida. Microgramos. Y los microgramos son estos que encontramos aquí, los oligoelementos. Esa es la manera como se miden. Entonces, macrominerales se miden en gramos, microminerales se miden en miligramos y oligoelementos se miden en microgramos. Entonces, aquí vamos a encontrar lo que son los minerales mayores.
Nuevamente repito, no se le llaman minerales mayores porque estos sean mucho más importantes que los otros, todos son necesarios, pero simplemente porque estos consumimos un poco más. Bueno, entonces entre los minerales mayores encontramos el potasio, encontramos el cloro, el calcio, que es súper importante. El calcio trabaja en el metabolismo, el calcio pues trabaja activamente en la formación de los huesos, dientes, bueno, tiene muchísimas funciones. Así que encontramos el calcio, el potasio, el cloro, el sodio, el azufre, el magnesio, el fósforo. Muy útil para el cerebro el fósforo, el azufre. Encontramos bastante azufre, por ejemplo, en los ajitos, hermanos. Hay que consumir ajos. Vea que yo todos los días hago algo, mis hermanos. Todos los días, en el desayuno o en el almuerzo, consumo 3 dientes de ajo crudos. Y eso es excelente para que de pronto ustedes, si lo desean probar, pero el ajo, aparte de que nos ayuda a mantener la salud cardíaca, aparte de que por ser rico en azufre, pues ayuda a destruir parásitos, a eliminar parásitos, ayuda también a subir el sistema inmunológico, el ajo, así que nuestro sistema inmunológico va a estar más preparado para combatir bacterias, hongos, virus. Pero tiene una cualidad especial el ajo, hermanos, y es que el ajo nos ayuda bastante en la cuestión de la energía. Vea que hagan la prueba. Si usted no tiene problemas de alguna úlcera, una gastritis, si siente que el ajo le cae muy mal, haga la prueba y consuma 3 dientes de ajo en el desayuno, con un caldo, no sé, lo que desayune, o yo a veces los consumo simplemente masticados con agua con limón. Y cuando uno consume 3 dientecitos de ajo pequeño, diarios, uno siente que los niveles de energía se elevan. O sea, usted tiene más energía durante el día para trabajar. Eso es uno de los beneficios grandes del ajo y recordé el ajo precisamente porque estábamos hablando de los minerales y encontramos entre los minerales mayores el azufre y el ajo es muy rico en azufre. Entonces, estos son los minerales mayores: potasio, cloro, sodio, azufre, magnesio, fósforo y calcio. Luego encontramos los minerales menores. Entre ellos encontramos el cobre, encontramos el zinc, que una de las cualidades del zinc, hermanos, muy importante, nos sirve para toda clase de inflamación, es que el zinc es antiinflamatorio. ¿Eh? Cuando nosotros le suministramos a una persona grandes cantidades, por ejemplo, una persona que tiene la próstata inflamada, una persona que tiene el colon inflamado, o cualquier tipo de inflamación y les suministramos zinc, el zinc tiene esa cualidad y es que es un antiinflamatorio, así que va a ayudar a desinflamar cualquier parte de nuestro organismo que esté inflamada. Encontramos el yodo, aunque es un mineral menor, tiene una participación muy activa y es el principal componente de lo que conocemos nosotros como la tiroxina, ¿ve? Que es la hormona que produce la glándula tiroides. Y la tiroxina está principalmente formada por yodo y también por otro mineral que se llama selenio. Entonces encontramos aquí el yodo, bien importante, encontramos el cobalto, encontramos el flúor, encontramos el magnesio, el manganeso, perdón, y encontramos el hierro. Estos son los minerales menores. Y encontramos aquí los oligoelementos, que estos son los que se miden en micrones, es decir, son más pequeñitos, son de todos los minerales, son los más pequeñitos. ¿Eh? Y encontramos en ellos encontramos el silicio, encontramos el selenio, encontramos el molibdeno,
encontramos el litio, el cromo y el níquel. Esos son los famosos oligoelementos. Entonces, o las fuentes alimenticias en las que podemos encontrar nosotros algunos minerales. La fuente más importante de minerales o de metales, quelatos, son los alimentos naturales, mayormente los de origen vegetal, especialmente si proceden de cultivos biológicos. Noten eso. Si nosotros queremos tener una gran cantidad de minerales, posiblemente en el Fruver donde nosotros compramos a diario o cada 8 días el mercadito para la casa, no vamos a encontrar grandes cantidades de minerales. La única forma de que nosotros podamos consumir una alimentación rica, rica, rica en minerales es que nosotros podamos cultivar nuestros propios alimentos. Esa es la mejor forma de usted producir grandes cantidades de minerales y le pueda suministrar grandes cantidades de minerales a su cuerpo. Encontramos, por ejemplo, nosotros, bueno, en el día de ayer estuve por allá en el campo y un hermano tiene una huerta muy bonita ahí, la hizo de manera muy sencilla, pero tiene harta cebolla, ha sembrado cebolla cabezona, cebolla de la larga, coles, espinacas, acelgas, remolacha, coliflor, bueno, zanahorias, y me dio un montón de hojas verdes, coles, brócolis, de esas cosas, y traje todo eso acá para la casa y hoy eso fue la ensalada. Y son cultivados orgánicamente, así que de eso podemos nosotros, de ese tipo de alimentos que nosotros cultivemos, podemos extraer grandes cantidades de minerales. Por eso es muy importante, mis hermanos, que los que en la providencia del Señor Él nos conceda salir al campo, podamos cultivar nuestros propios alimentos, porque miren qué bendición uno poder estar en el campo, tener ahí, por ejemplo, necesito grandes cantidades de magnesio para mi sistema nervioso, para el buen funcionamiento de mi corazón, para eliminar líquidos. El magnesio es bastante importante para la retención de líquidos. Pues hermanos, voy a la huerta y tomo bastante hoja de col, todas las hojas que son verde oscuro, ese verde reteñido, ese verde oscuro, son ricas en magnesio. Entonces, esa es una mejor fuente de minerales que la que usted pueda ir a comprar a un centro naturista. ¿Por qué? Porque todos los alimentos que nuestro amado Padre Celestial nos ha dado, y si los cultivamos orgánicamente, ellos contienen en sí mismos los otros elementos nutricionales que se necesita para que el cuerpo los pueda absorber. ¿Ve? No pasa así con los suplementos. ¿Ve? Porque algunos suplementos cuando son de buena calidad, pues, y el fabricante entiende lo que está haciendo, pues le coloca el mineral con los elementos adicionales que necesita para la absorción. Pero en cambio nosotros cuando cultivamos un alimento en la huerta, no tenemos que estar pendientes de eso porque él lleva implícito en sí los elementos que necesita para que se pueda asimilar en el organismo. Entonces, nos dice aquí que sobre todo aquellos que proceden de los cultivos biológicos, ya sabemos que todo lo que consumimos hoy en día está lleno de pesticidas, herbicidas. La verdad es que es bastante difícil, hermano. Yo creo que nosotros vivimos, que todavía no hemos salido del todo al campo, pero yo creo que nosotros vivimos por misericordia de Dios y porque el Todopoderoso colocó en nosotros un órgano que ayuda a detoxificar el cuerpo de una manera increíble, que es el hígado. Todos los venenos que van en los alimentos, los pesticidas, los herbicidas, todos los químicos, los fármacos, van al hígado y el hígado se recarga, pero nos ayuda en esa tarea de por lo menos detoxificar, eliminar
todas las toxinas, todos esos venenos que traen los alimentos. Por eso sería muy bueno, pero muy bueno, que nosotros por lo menos, aunque sea cada 6 meses, podamos hacer una desintoxicación de hígado. Si alguien llega a necesitarla, con todo gusto, si tiene la voluntad de hacerla, que son como 8 días, pues con una dieta bien especial para que el hígado se pueda regenerar. El hígado es muy agradecido. Los hepatocitos, que son las células del hígado, de verdad, que son una de las células del cuerpo que más rápido se restauran cuando nosotros le proporcionamos la nutrición adecuada, les creamos el ambiente adecuado y no lo seguimos recargando. Sigo leyendo. Esto se agrava por el hecho de que los suelos de cultivo se empobrecen en minerales debido al uso intensivo de abonos inorgánicos. Entonces, noten que cuando nosotros fumigamos las tierras eh, para verlas limpias, pues estamos matando los microorganismos de los suelos y con ellos los minerales. ¿Ve? Entonces, los suelos se ponen cada vez más pobres, más pobres, más pobres, y por eso los alimentos que se consumen, pues prácticamente que se hacen crecer es de manera artificial. Algunas personas que están saliendo al campo quieren conseguir terrenos, pues casi que en la puerta de la casa, en el parque. Me decía un hermano que algunos querían conseguir finca, pero que quedara en el parque del pueblo o de la ciudad, muy cerquita. Pero normalmente todas las tierras que están muy cerca de la ciudad, eh, son tierras que han sido maltratadas, han sido muy fumigadas, han sido quemadas. Entonces no contienen los microorganismos que se necesitan para que pueda producir alimentos saludables, ¿ve? Y ricos en minerales, en vitaminas y en todos los nutrientes que nosotros necesitamos. Entonces dice acá, esto se agrava por el hecho de que los suelos de cultivo se empobrecen en minerales debido al uso intensivo de abonos inorgánicos. También los alimentos de origen animal pueden hacerlo, pero las dietas cárnicas desbalanceadas y las basadas en productos refinados tienden a ser deficientes o deficitarias en minerales. Prácticamente que todo lo que es refinado no tiene ni minerales ni vitaminas, hermanos. Lo único que conserva todos los refinados son macromoléculas como las proteínas, los carbohidratos y ácidos grasos. Pero las micromoléculas como minerales, vitaminas, enzimas, todo eso ya está perdido. Durante los procesos de manipulación, estabilización y conservación de los alimentos tienen lugar pérdidas de la mayor parte de los oligoelementos, es decir, de los micronutrientes llamados oligoelementos, que son los más pequeñitos de los minerales, que se miden en micrones. Deficiencia de minerales. La dieta moderna, industrializada y refinada es un peligro para la salud, ya que la pérdida de minerales es asombrosa. Interesante. Esto que les estoy leyendo, pues es basado en estudios, ¿no? Veamos, se pierde manganeso, 86% en el trigo refinado. Harina blanca, 89%. Azúcar refinado, 75% en el arroz blanco. Imagínense, en el arroz blanco se pierde el 75% de los minerales. En el arroz blanco. En el azúcar refinado, el 89% de los minerales. En el trigo refinado, el 86% de los minerales. El manganeso forma parte de alguna de las enzimas que transforman los alimentos para ser asimilados en las células. Su deficiencia hace que nuestras células no produzcan suficiente energía mitocondrial. Ahora, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí me ha pasado muchas veces,
Con frecuencia iba donde unos hermanos. Noten lo que hace el manganeso. Ya les voy a comentar lo que me pasaba cuando iba donde unos hermanos. Pero noten que el manganeso, una de las cosas que hace es que de alguna manera forma parte de las enzimas que transforman los alimentos para ser asimilados en las células. Específicamente en esa parte de la célula que se llama mitocondria, que es donde se produce la energía. Entonces, cuando nosotros consumimos, por ejemplo, carbohidratos, que los carbohidratos producen energía, pero si esos carbohidratos no tienen este mineral que se llama manganeso, nosotros vamos a tener grandes problemas para que la célula en la mitocondria pueda convertir esos carbohidratos en energía útil para ser utilizada. Entonces, noten que usted, por ejemplo, consume un montón de arroz con fideos, arroz blanco. A mí me ha pasado eso, lo que le digo con frecuencia, iban de unos hermanos y me daban solo eso, a veces arroz y pasta. Entonces, apenas yo consumía eso, yo sentía que me daba mucho sueño. Y es por lo mismo, es porque como son deficientes en minerales, carecen del 89, del 75, del 86% menos de minerales. Entonces, y en este caso hablando del manganeso, entonces tenemos problemas con la energía y empieza a producirnos sueño, cansancio mental, nos sentimos un poco trastornados, pesados. Deficiencia de cromo. La deficiencia de cromo se conoce hoy como el problema nutricional que aparece durante la gestación y la edad adulta. Los niveles de cromo descienden con el con el avance de la edad y su deficiencia puede relacionarse con el incremento de la diabetes. Así que cuando hay deficiencia de cromo, de este mineral, y noten que es un oligoelemento de los más pequeños, por eso no es que no sea esencial, todos son esenciales. Pero este micromineral, el cromo, cuando hay deficiencias de él, carencias fuertes de él, la persona está más predispuesta a padecer de diabetes, de arteriosclerosis y de enfermedades cardíacas. Entonces, es bueno de vez en cuando, hermanos, si una persona tiene alguno de estos problemas, ya sea diabetes, arteriosclerosis, enfermedades cardíacas, hacerse un examen, practicarse un examen para mirar cómo están sus minerales, en qué tiene deficiencia. Ya ustedes saben, si hay deficiencias de cromo, bueno, hay que empezar a consumir cromo. La levadura de cerveza, el germen de trigo, el salvado, son la única forma natural posible de ingesta de cromo. Ahí está el remedio. Entonces, si hay problemas cardíacos, si hay problemas de arteriosclerosis, si hay problemas de diabetes, hermanos, levadura de cerveza, germen de trigo y salvado. Esas son las fuentes más ricas y naturales que podemos ingerir cromo. Voy a ir terminando acá con esto, pero definitivamente, mis hermanos, porque esto está bastante largo, tal vez podamos tener otra charla después. Pero algo de lo que hacen los minerales, que es muy importante, es que los minerales ayudan a mantener el equilibrio del pH. Ya ustedes saben, el pH de 1 a 6,9 ácido, 7 neutro y de 7 a 14. Entonces, estamos hablando de que es alcalino. Entonces, el pH es la medida por la cual se mide el potencial de hidrógeno, es decir, la acidez o alcalinidad que hay en una solución. ¿Eh? Estamos hablando de la sangre, del líquido de las células. En cualquier solución, nosotros podemos medir el pH. Nuestro pH, el pH de la sangre,
siempre normalmente tiene que ser ligeramente alcalino, es decir, que el pH de la sangre no está por debajo de 7, no es ácido, no es neutro, sino que está por encima de 7, por lo tanto es alcalino, es decir, que está, por lo menos lo que se sabe científicamente es que en la sangre que circula por las venas, que ya es sangre que tiene toxinas, porque lleva la sangre que recoge el dióxido de carbono, recoge, lleva consigo urea y bueno, otro montón de desechos, ácido úrico para amoníaco, para ser eliminados a través de los diferentes órganos. Pero esa sangre que corre por las venas tiene un pH de 7,35. Es decir, a pesar de que es una sangre contaminada ya con algunos residuos, sigue siendo una sangre alcalina. Pero la sangre que circula por las arterias, que es la sangre que lleva oxígeno, que lleva nutrientes, tiene un pH de 7,45 hasta donde se sabe. Y es porque tiene oxígeno, ¿ve? Y nutrientes. El pH de la sangre no puede bajar. No puede bajar porque si usted, por ejemplo, si el pH de la sangre bajara de 7, 6,8, 6,9, pues una persona padece un coma diabético, si es por diabetes, ¿no? Que el pH se baja, o si es por colesterol, o por cetonas altas, que son unas sustancias ácidas que se generan en la combustión de los ácidos grasos, o si es por ácido úrico también, una persona puede empezar a sufrir mareos. Tiene el ácido úrico en, por ejemplo, en 11, lo normal es de 3,5 a 7, y tiene el ácido úrico en 11, 13, 14, la persona empieza a padecer de borracheras, mareos, dolores de cabeza, no coordina, y todo eso es porque el ácido úrico está alto, quiere decir que el pH de la sangre está bajando, y pues eso puede ser mortal para cualquier persona si se sube demasiado. Entonces, mis hermanos, ¿qué hacen los minerales? Los minerales cumplen una acción alcalina. Los minerales cumplen una acción alcalina. Por cumplir una acción alcalina, entonces, ¿qué sucede? Que cuando una persona, por ejemplo, consume, digamos que una persona, vamos a hablar de una persona que tiene una dieta rica en acidosis. ¿Qué es una dieta rica en acidosis? Es decir, que produce mucha acidez. Por ejemplo, fideos, es decir, pastas, macarrones, todo eso produce bastante acidez. Gaseosas, refrescos, helados, pan blanco, todo lo que contenga azúcar, todos los fritos, todo eso produce en la sangre mucha acidez, o sea que hace bajar el pH de la sangre. Y si el pH de la sangre baja por tanto alimento ácido, pues nos va a causar la muerte o enfermedad. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? El cuerpo saca reservas, el cerebro da la orden y sustrae grandes cantidades de minerales de algunos órganos en los que se necesitan para poderlos vertir en la sangre para alcalinizarla, especialmente calcio. Entonces, por ejemplo, muchas enfermedades como por ejemplo la osteoporosis son causadas simplemente porque la persona tiene una alimentación que produce mucha acidosis. ¿Ve? Alimentos ácidos y que bajan el pH de la sangre. Entonces, al bajarse el pH de la sangre, el cerebro da la orden y extrae grandes cantidades de calcio, los vierte en la sangre para poder mantener el pH y la persona pueda mantener viva. Entonces, vean la importancia de los minerales, cómo nos ayudan, la importancia también de tratar en la voluntad del Señor. Nosotros no podemos solitos, no tenemos la fuerza de voluntad para hacerlo, pero Cristo tiene poder para darnos el poder, para vencer nuestro apetito, ¿cierto? Pero de tratar, de lo posible, hermanos, dejar de consumir todo aquello que produce acidosis, fritos, alimentos azucarados, alimentos refinados, porque todo eso produce acidosis.
Y si se produce acidosis, vamos a tener pérdida de minerales grandes, porque ellos tienen que alcalinizar el cuerpo. Por otro lado, tenemos dos problemas graves. Uno es la industria alimenticia, que definitivamente, por casi todo ser industrializado, refinado, eh, contiene mucha acidosis y casi nada de minerales. Por otro lado, los alimentos que compramos, por lo que acabamos de estudiar, los suelos pobres, llenos de pesticidas, herbicidas, cuando vamos al Fruver y compramos la selga, la espinaca, cuando compramos los brócolis, todo esto, pues vienen de suelos pobres que los hacen producir a la fuerza con abonos y un montón de fertilizantes químicos. Entonces también son pobres en minerales. Entonces, si nosotros tenemos una dieta de por sí baja en minerales porque los alimentos que consumimos no nos los proveen. Y por otro lado, aparte de la dieta pobre en minerales, pues tenemos una dieta que nos produce acidosis. Entonces, ¿cómo hace el cuerpo? No le suministro minerales para alcalinizar. Y por otro lado, estoy consumiendo alimentos que me producen acidosis y la acidosis se tiene que combatir solamente con minerales. ¿Cómo hace mi cuerpo? Es difícil y por eso es que hay tanta, pero tanta enfermedad. Así que el Señor que nos ayude, que nos dé sabiduría para que nosotros podamos hacer las cosas de la mejor manera. Dios les bendiga. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer y si todo ha sido entendido, pues mucho mejor. Amén, mi hermano. Muy bueno y muy excelente el tema, mi hermano. Muy enriquecedor. Te damos gracias porque tu palabra, Señor, cada día nos enriquece. Te suplicamos, Señor, que así como hemos aprendido hoy, cómo los elementos de la nutrición trabajan unos unidos a otros, así te suplicamos, Señor, que podamos unirnos nosotros como iglesia a trabajar, que podamos servir, ayudar, que podamos, Señor, trabajar como un frente unido para que la predicación de tu palabra pueda esparcirse por todo el mundo, Señor. Somos unos pocos, insignificantes e indignos obreros, pero sabemos que tú nos puedes dignificar. Tú nos puedes dignificar y puedes hacer de nosotros personas útiles, personas que podamos representarte sabia y santamente en esta tierra, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos junto conmigo. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén.